Vamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un secreto, ¿sí? Mi vida no vale nada para mí a menos que la use. Mi vida no vale nada para mí a menos que la use para acabar la carrera que el Señor, o la tarea, dice la traducción, que el Señor me ha dado. Todos los domingos pasamos Hechos 20:24, porque ese es el centro del corazón de la mentalidad que tenían los apóstoles, sobre todo Pablo. Es decir, la vida no vale si yo no estoy, más allá de las cosas que hago, si yo no estoy cumpliendo lo más importante para la vida. Y nosotros varias veces hemos hablado de esta frase, hacer que las cosas pasen y no hablar de las cosas que pasan. Cuando uno define en alguna ciencia la palabra compromiso, no está basada en las definiciones de los diccionarios. La palabra compromiso es dar todo, según alguna ciencia, de mí, para hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Y no hablar tanto de las cosas que suceden. O sea, nosotros estamos en contramano de esta cultura. La cultura argentina, la cultura uruguaya, ¿qué otro país? Dígame. La cultura que a ustedes se les ocurra, la gente habla de las cosas que pasan, ¿sí? De lo que le hicieron, de lo que les pasó, de la injusticia que le hicieron cuando eran chicos, todo lo que hablamos de las cosas que pasan. Lo que pasa en el país, y yo que trabajo al público, la gente viene, ¿viste? Y habla de las cosas que pasan. Ahora la pregunta que uno se tiene que hacer es si yo, en lugar de proyectar hacia afuera mi compromiso, si yo hago que las cosas sucedan, ¿sí? Bueno, los apóstoles que estamos viendo, desde el capítulo 1 estamos, los apóstoles se encargaron de hacer que las cosas pasaran. No eran personas estáticas, no eran personas que vivían solamente en las reuniones, eran personas que caminaban por la ciudad, ¿sí? Eran personas que iban a lugares religiosos, lugares políticos, y ellos se iban influenciando, y por hacer esas cosas, sufrieron también. Y dice el texto que nos corresponde hoy, Hechos 5, dice, y todos los creyentes, ¿cuántos creyentes? Todos. Se reunían con frecuencia en el templo, ¿sí? Entonces, vimos en el devocional cómo era que los deseos no determinan las decisiones, ¿no? Entonces, no es si deseo, todos iban a la casa del Señor porque sabían que era importante eso, para que pasen cosas. Y ellos se reunían en el área conocida como el Pórtico de Salomón, recordemos que el templo era del judaísmo, y por medio de ellos, Dios siguió realizando milagros extraordinarios. ¿Quién hacía los milagros? Dios. ¿A través de quién? De los apóstoles. ¿Sí? Pero nadie más se atrevió a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Esta última frase me encanta. Toda la gente los tenía en alta estima. Cuando las personas no hablan de las cosas que pasan y las personas se dedican a hacer cosas con su vida, con su tiempo, con sus recursos, para que sucedan cosas, la gente, a la larga, reconoce. ¿Sí? A la corta no, pero a la larga reconoce. Y dice el texto, como resultado, cosas que pasan, como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Acá estamos viendo un poco la superstición en la gente, ¿sí? Ellos veían que los apóstoles oraban, hacían milagros, entonces, bueno, vamos a ponernos enfermos porque cuando pase Pedro la sombra, eso es superstición, ¿sí? Hay superstición en la Biblia también, y ellos hacían eso, pero a pesar de esa inmadurez, Dios honra la fe de los supersticiosos también, le responde, ¿sí? Entonces multitudes, dice, llegaban desde aldeas, multitudes llegaban, que rodeaban a Jerusalén y llevaban a los enfermos. Y ahí está Pedro y Juan, adelante de todas estas cosas. Esto es una bofetada para aquellos que hablamos de las cosas que pasan. ¿Sí? Porque hablar es fácil.
hablar de los problemas es muy fácil. El tema es ponerse en la cancha y dar de mi parte para que esa situación que estoy hablando que no me gusta se transforme, cambie totalmente. Pero no solamente la situación, las personas sean transformadas, porque lo más importante acá es la transformación de la gente. ¿Para qué estamos acá los domingos? A pesar del frío, de las vacaciones, ¿qué más hay? Gente que está enferma. A pesar de todas esas cosas, estamos acá para aprender cómo hacer en la vida cotidiana para que sucedan las cosas. Para eso venimos acá. No venimos acá para saber más de la Biblia, porque saber, aunque dicen el saber no ocupa lugar, está bien, está bien. A veces me hacen preguntas algunas personas sobre cosas de la Biblia que no hacen a la cuestión y una vez se responde. Información, teoría, sin vivencia, y no es lo que transforma. Entonces los apóstoles entendían eso. Ahora, estamos en un contexto de racionalismo, nosotros. Yo nací en un contexto cristiano racionalista, yo nací ahí, donde todo pasaba por la razón. Entonces, todos estos pasajes que estamos viendo acá eran cuestionados o explicados de una manera no bíblica para justificar la ausencia de cosas sobrenaturales en la vida de la iglesia donde vivía, donde participaba. ¿Sí? Ese racionalismo no es bíblico. Si bien la Biblia dice que hay que pensar, si bien la Biblia hay que razonar, la Biblia también dice que hay que renovar la manera de pensar constantemente, que el sistema no nos haga pensar como ellos, sino que nosotros podamos transformar, dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Todo eso dice la palabra. Para medir algo que es genuino, la Biblia dice que la Escritura es la que nos da la vara de medición para evaluar algo si es espiritual, no es espiritual, no. La Escritura. ¿Sí? Hoy vivimos un tiempo de ignorancia bíblica a pesar de todas las cosas que tenemos a nuestra disposición. Hoy hay cristianos que ponen en personas verdad, porque lo dijo tal hombre y sabe mucho de la Biblia, como si eso fuera la vara de medición. ¿Sí? Pero la Escritura es lo que mide. La Escritura es lo que nos da garantía. Y estamos leyendo lo que hacían los apóstoles. Y dice esto, todos eran sanados. Eso dice. Entonces yo debo medir la situación. Que se sane gente no es que algo sea genuino, porque también Jesús dijo que en el día del juicio va a haber gente que se va a presentar ante él, lo dice esto, y va a decir, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, algunos echó un endemoniado acá, bueno, esa gente dice, sanamos, hicimos esto, hicimos lo otro, y Jesús le dice, apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Cómo hacedor de maldad? Sí, porque no tenían vínculo con él, no tenían intimidad, y hacían milagros. El hacer milagros por sí solo no es garantía de que está todo bien. El hablar bíblicamente para justificar que no hacemos milagros tampoco es garantía, porque ninguna de las dos cosas son bíblicas. Nosotros tenemos que hacer que pasen cosas. Y si vos te encontrás con alguna persona que tiene alguna situación de enfermedad emocional, enfermedad física, problemas psicológicos, problemas de salud mental, hay mucha gente así hoy, mucha. Yo tengo que hacer cosas para que esa gente sea transformada. Y el secreto acá es que tenemos recursos para que eso suceda. No es que no tenemos recursos. No, yo no estoy preparado. No, yo tengo que hacer un curso. No está en la Biblia eso. ¿Es usted discípulo de Jesús? La pregunta. Si yo soy discípulo de Jesús y creo que los apóstoles hicieron cosas, bueno, yo puedo también confiar. Entonces, cada vez más personas creían, se acercaban al Señor. Todos eran sanados. Había un crecimiento numérico. Y los apóstoles
terminan en la cárcel. Esto lo vamos a ver el próximo domingo. Pero, ¿cuántas veces los apóstoles terminan en la cárcel? Usted que está viniendo acá los domingos va a decir, Luis está diciendo todos los domingos que termina en la cárcel. Yo estoy diciendo lo que dice el texto bíblico. Terminaron de vuelta en la cárcel. Otra vez. Porque los sacerdotes, representantes de la religión, tenían envidia de ellos, porque no podían hacer lo mismo que hacían ellos, porque los perseguían por YouTube. ¿O no hay eso ahora? Tal pastor, tal otro. Y eso termina en la cárcel. Y el próximo domingo vamos a ver qué pasó. Porque vino un ángel. Vino un ángel. ¿Usted cree en los ángeles? Vino un ángel, abrió la puerta de la cárcel, le dijo, vayan y prediquen. Y dice que salieron a predicar. Y después cuando lo van a juzgar, vamos a la cárcel a juzgar a los apóstoles. ¿Dónde están los apóstoles? No, están acá. Pues la puerta está cerrada. O sea, cosas sobrenaturales pasan o no pasan. O usted es muy racionalista, como yo era antes, gracias a Dios me convertí, gloria a Dios. O usted es muy racionalista, dice, no, lo que pasa, porque no le entra a la cabeza, lo que pasa es que en el griego el ángel es ángelus. No, es ángel que vino, que abrió la puerta. Entonces, quedaron perplejos, dice. ¿Qué pasa acá? Claro, ¿saben lo que pasa? Sanaron a un paralítico, predicaron en una plaza, le ponían los enfermos porque pase la sombra. Estamos hablando de Pedro y de Juan. No estamos hablando de Superman y Batman. Estamos hablando de dos personas, como vos y como yo. ¿O no? Dudas, se pelean, quieren que descienda fuego del cielo para... Todas esas cosas hacían en Pedro y Juan. Y ellos dos, junto con los otros apóstoles, revolucionaron, a tal punto que en Hechos 5 dice, toda Jerusalén está impactada con la influencia de esta gente. Ahora, hermano, una persona, uno, en un lugar de trabajo que quiera que pasen cosas y confía que van a pasar cosas con su influencia espiritual, va a trastocar el ambiente. Esto no es una palabra motivacional para que usted agarre, qué bien, guay, aplauda. No. Es bíblico. ¿Por qué? Porque el Señor está más interesado que vos. Entonces, nosotros aprendemos antes de ver el secreto en esta mañana. Lo primero que aprendemos del texto es que las multitudes tienen varias reacciones. Las multitudes tienen varias reacciones. Algunos no querían juntarse con ellos, otros los admiraban, otros ponían a la sombra de Pedro a los enfermos, eran supersticiosos, otros persiguen, enfermos de inseguridad. Persiguen, el que persigue está enfermo de inseguridad. Otros eran conservadores y otros se acoplaban. Las multitudes reaccionan. La segunda cosa, tenemos un ministerio integral que desarrollar con el poder del Espíritu Santo en este tiempo. Hay gente desplazada, enferma, rechazada, marginada, carenciados, ¿sí? Y nosotros estamos ahí para escuchar, para hablar, para verlos, para tocarlos, para orar, para restaurar. Toda persona, yo digo siempre esto es lo mismo, toda persona que entra donde yo estoy trabajando, para mí es una oportunidad para hacer algo por esa persona y que se vaya diferente. Esta semana vinieron varios, charlamos, y algunos me dicen que vivían por Loma de Zamora, entonces los invité para el domingo, les dije a continuación de Alsina, y me miraba como que, yo no vivo en Loma de Zamora y se maquebó, le digo. Entonces me dice, los domingos muchas gracias, lo voy a tener en cuenta. No sé si alguien va a venir, pero yo paso por ahí. O no paso por ahí. Si mañana viene una persona con algún problema, le voy a decir que yo confío que Dios tiene poder y que vamos a orar por esa... O no vamos a hacer. Eso decían los apóstoles. Esta semana alguien me escribió haciendo lo que está haciendo por una persona que cuando él pasa está en una situación difícil.
¿sí? Y le está compartiendo los devocionales que te damos nosotros. Es decir, por donde yo paso, que mi sombra haga bien a otra persona. Y este es el secreto. Esta gente era como vos y como yo. Pero yo tengo que reconocer que lo que esta gente hacía está muy por encima de lo que yo puedo hacer, de lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿saben lo que hacemos nosotros los cristianos evangélicos? Decimos, pero ellos no los apóstoles, ellos se criaron con Jesús. Empezamos a buscar argumentos para justificar que yo estoy abajo y ellos están arriba. Pero en realidad la Biblia dice que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que salgamos y prediquemos el Evangelio, que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. ¿O no dice eso? ¿Qué diferencia hay? Ellos pusieron el fundamento, los apóstoles, y nosotros sobreedificamos sobre el fundamento. Cristo es la piedra principal. Entonces, ¿el secreto cuál es? Ellos habían escuchado esto, que está ahí, en Juan 15. Sin mí, nada puedes hacer. Vamos al griego, nada, ¿saben cómo se traduce? Nada. ¿Por qué? Nada no es algo. Sin mí, algo pueden hacer. ¿Dijo ella? No. Nada en griego es nada. ¿Qué es nada? Nada. Un pastor predicó una vez, el título del mensaje era nada. Está bueno el título. ¿Para qué fui a esa reunión? Vas a hablar de nada. Ahora, nada podéis hacer. Pero esto que parece, no lo entendemos. ¿Sí? Y Jesús dijo, el que se mantiene unido a mí, o el que permanece, dice la Reina Varea, y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto. ¿Qué es? Está diciendo acá que vos sos una rama, una hojita ahí, y que el tronco, donde pasa la savia y donde pasa todo el alimento, le da a la rama el fruto. ¿Qué hace la rama? Nada. Todo lo hace el tronco. Si tiene buenas raíces ese árbol, y Jesús dijo, ese árbol no es la doctrina, escrita, no, es una persona. ¿Quién es? Yo soy la vid. Entonces, ¿qué entendían los apóstoles? Nosotros leímos hace un ratito, Dios hacía muchos milagros a través de los apóstoles. ¿Saben por qué nosotros no logramos cosas? Porque creemos en el fondo que soy yo el que las tiene que hacer. ¿Se va entendiendo? Yo tengo que, cuando la Biblia dice que el fruto del Espíritu, el fruto no del esfuerzo, el fruto del Espíritu es la paciencia, el dominio propio. ¿Qué más? El amor. ¿Es fruto de qué? Del Espíritu. Tengo que ser más paciente, me tengo que controlar. Vos no entendiste nada. Porque sin mí, nada. No podés ser paciente. ¿Vos crees eso? Entonces, ahí está la clave. Entonces, permanezcan unidos a mí. Lo que vos tenés que tener, dice Jesucristo, es intimidad conmigo y dependencia, como la rama, la hojita. Entonces, nosotros en el fondo creemos que Él es el que hace la obra y yo soy el instrumento. Creo esto. La creencia es lo que me permite mover. Entonces, yo creo de verdad que Él es el que hace la obra. La pregunta. Ahora, yo no tengo que hacer algo para unirme. Dios ya lo hizo. Lo que tengo que hacer es permanecer. ¿Qué quiere decir? No despegarme de eso. Depender de Cristo. Venir a Cristo. Pedirle a Cristo. Estar unido a Cristo. Confiar que Cristo me va a dar lo que necesito.
Entonces, la victoria es Cristo, los logros los da Cristo, y lo único que tengo que hacer yo es creer que así funciona. Ese es el secreto. Por eso Pedro era valiente, por eso Juan era valiente, porque sabía, mirá, nosotros lo que tenemos que estar es en cuerpo ahí, tiene que estar nuestro cuerpo, y Cristo es el que va a hacer con nosotros. Juan, queda tranquilo, no pasa nada. Nos metieron presos, estamos con cadenas, cantamos un coro, las cadenas rotas, no están, las tenemos en los brazos, vamos a cantar otro coro. ¿Qué? Y cantaban, Pablo cantaba en la cárcel. ¿Por qué? Mi vida no vale nada para mí mismo. Cristo es el que hace. Por lo tanto, puede mandar un ángel, no puede mandar nada. Yo hablaba de eso con un hermano esta semana. Pero es Cristo es el que hace. No soy yo. Entonces, creo, pregunta retórica, creo que yo no puedo dar fruto por mi esfuerzo, por mi capacidad, por mi inteligencia. Yo creo que la fuente para eso no es eso. Lo creo y que Cristo es el que me da. Lo creo. La pregunta, ¿por qué? Porque nosotros tenemos claro el inicio de la fe. Todos nosotros decimos, yo antes era esto, antes era lo otro. Y un día vine a Cristo y me entregué a Cristo y Él perdonó mis pecados, yo era pecador y Él me salvó. ¿No decimos eso? El problema no está en el inicio para nosotros, el problema está en el seguir. ¿Cómo se sigue? Igual de cómo empezaste. ¿Quién te salvó? Cristo. ¿Quién perdonó tus pecados? Cristo. ¿Quién hizo todo para que vos tuvieras nueva victoria? Cristo. Entonces hoy, yo en lugar de creer que no sale por mi esfuerzo, ni por mi capacidad, ni mi inteligencia, y que es Cristo, hoy recibí a Cristo por la fe y por la sola gracia, pero quiero vivir con el esfuerzo en obra. Ahí no funciona. Entonces ahí está el fracaso del cristianismo. ¿Qué diferencia hay entre la ética cristiana y la ética de otras religiones? Si usted lee algunas, yo no voy a decir ninguna religión para que usted mentalmente no se me vaya. Pero hay algunas religiones que tienen una ética escrita muy buena y no son cristianos. Como también los cristianos tenemos una ética buena, escrita. ¿Cuál es la diferencia? Ellos también. Nosotros también. Es más, hay gente que no tiene a Cristo que a veces es... ¿Qué tenemos de diferente nosotros? Que por más que tenga algo escrito, si no tenés a Cristo, que es el que te da la savia, la vida, la victoria, y no vas a poder lograr cosas. ¿Se entiende? ¿Cree que usted nada puede hacer? ¿Cree usted que solo damos fruto por la fe? ¿Que recibimos por la fe? ¿Lo cree? Nosotros cantamos, ¿ya no vivo quién? ¿Está seguro que... ¿Está seguro que usted no se maneja por su deseo, por su capricho, por su... ¿Está seguro? Todos los días. Por eso decía, cada día hay que tomar la cruz, porque cada día hay que morir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque a veces el viejo hombre quiere resucitar y tomar el control, y por eso el problema en los matrimonios, en la economía, en las iglesias. ¿Por qué hay problema? Porque queremos tomar el control nosotros. Sí, Cristo es la cabeza. Pero yo quiero tomar el... Entonces tenemos que morir. Y Pablo decía, cada día muero a mi manera de pensar, cada día muero, en mi caso, el racionalismo salvaje que vivía, que todo se pasaba por la razón, si no, no se aceptaba, en lugar de pasar por las Escrituras. Que cada día entrego cosas y acepto que mi yo no puede producir lo que solo Cristo puede dar. Cada día. Entonces, Cristo vive en mí. ¿Qué es que Cristo vive en mí? ¿Que está ahí durmiendo la siesta? ¿O es el que está guiando y tomando las riendas de una vida sobrenatural? ¿Ves? Si vos recibiste a Cristo por la fe, y si yo te pregunto a vos, ¿pudiste hacer algo para alcanzar la salvación? ¿Usted qué me responde? No.
¿Hizo algo usted para alcanzar la salvación? ¿Qué le dice a alguien que cuando usted le pregunta, si usted se muere, ¿a dónde va? Y voy al cielo. ¿Por qué? Porque soy una buena persona. ¿Usted qué le dice? No, somos todos pecadores, nadie podemos ir al cielo. ¿Sí? ¿O no dice eso? Ahora, ¿por qué ahora que usted tiene a Cristo no dice lo mismo? ¿Por qué ahora cree que usted puede hacer las cosas que solo Cristo las puede hacer? Porque si Cristo me salvó acá, me tiene que salvar acá, porque la salvación no es un hecho histórico, es una cosa continua. ¿Sabían eso? Me salvó, me salvará, porque cuando nosotros nos muramos, ¿a dónde vamos? A la presencia de Dios. ¿Sí? Allí no va a haber llanto, no va a haber conflicto, no hay que pagar deuda, gloria a Dios. ¿O no? Todo va a estar resuelto en el cielo. El Señor me va a salvar ahí, me salvó acá, ¿y hoy? No. Yo... ¿Saben la cantidad de gente que presume de su conocimiento de las Escrituras? Creyendo con eso que es mejor que el otro que sabe menos. O sea, la persona no entendió el secreto. Saber mucho de la Biblia no te hace diferente. Los fariseos, los saduceos, más los fariseos, ayunaban más que vos. Porque ellos ayunaban 2 veces a la semana y nosotros ayunamos 2 veces cada 20 años. ¿O no? Y alguno se mira para el costado y dice, es así. Ponele 30. Los fariseos 2 veces a la semana. Los fariseos daban diezmos de todo. ¿Saben lo que es de todo? Ellos tenían un arbolito en la huerta y contaban la cantidad de hojas que tenían, sacaban el 10%, hacían eso. En mirar Netflix, hacían eso. ¿Cuánta pérdida de tiempo? Sacaban las hojitas y le llamaban al templo. Eran más estrictos que vos y que yo. Se sabían las escrituras de memoria. Si Mica dice, bueno, ahora Luis va a leer Isaías no sé qué, y yo tenía en medio, estaba ahí, ¿dónde? A ver qué dice Isaías. Ellos decían, sí, Isaías 25 dice esto, y Jeremías, lo de memoria. Sin embargo, eran paredes blanqueadas, sepulcros blanqueados, por dentro tan hueso. ¿Cómo puede ser? Si sabían mucho de la Biblia. No tenían a Cristo. ¿Se dan cuenta? No, porque en la iglesia, ¿usted estudia en la Biblia? Sí, sí. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí, pero ¿sabe lo que a mí me preocupa? No que estudiamos la Biblia, es qué hacemos con lo que estudiamos. Eso es lo que me preocupa. Porque estudiar la Biblia no me va a transformar. ¿Se entiende? Por sí solo. Es lo mismo que los fariseos. Cristo es el que me transforma. Obviamente, las palabras tengo que tenerlas. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces el problema, aceptar por la fe a Cristo y después no creer y no seguir aceptando a Cristo por la fe para que me dé la salvación. En estos minutos finales, Pablo cuenta una experiencia que él parece que fue a un lugar especial ahí del cielo y escuchó cosas inefables que el hombre no le es permitido reproducir. Dice. Y un demonio, dice, me atormentaba con un aguijón. ¿Conocen ese pasaje? Aguijón en la carne. Lo que quiere decir que es un dolor fuerte. No sabemos qué tipo de dolor, si era en el cuerpo, si era... Algunos dicen que era otra cosa, no importa, no lo dice Pablo, pero dice que era algo que lo lastimaba y le dolía. Y él le pidió, Señor, sacame este dolor. Sacame este dolor, sacame esto. Y al final, después que pidió 3 veces, le dijo, mi amor es suficiente para que mi poder porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Para que no te exaltes, te voy a dejar eso. ¿Y saben lo que? Me glorío en mis debilidades. ¿Qué dice Pablo? Yo cuando leí esto dice, y ¿saben lo que hago yo? Cuando usted viene y me señala una debilidad, me defiendo. Cuando viene mi esposa y me dice, porque vos
No, ¿te pareció a vos? Y al marido que se está mirando ahora, en este momento. Me encantaría sacar una foto, ¡sac! Subirla. Gracias a Dios mi señora no está escuchando. Viene mi esposa y me dice, porque vos en este coso vos fallaste. No, me defiendo. Pablo no tenía problema con las debilidades. ¿O no dice eso ahí arriba? Y yo busqué algunas debilidades. Falta de empatía, falta de autoconfianza, falta de paciencia, excesiva pasividad, adaptabilidad a las cosas negativas, un uso del lenguaje. Bueno, ¿seguimos? Pablo dice, yo no me lamento por mis debilidades, no las escondo, no las justifico, no las proyecto en otros, no le echo la culpa a mi niñez, no le echo la culpa al país. No, dice, doy gracias a Dios por esas debilidades. Y esto, presumo de mis debilidades. Ahora, esto a mí me rompe la cabeza, porque ¿qué pasa? Pablo entendía que el drama no eran las debilidades, sino qué hago con las debilidades. El problema no es tener debilidades, sino cómo trato esas debilidades, cómo las encaro, que me martirizo, hablando esta semana con algunos, ¿no? No son de acá, se culpan, se acusan, se dan con un caño. Cristo es el que me da los recursos y es el que hace a través de mí la obra. Eso es que Cristo vive en mí. Esta gente creía eso. Y creer eso es morir cada día. Creer eso es desesperadamente pedirle a Cristo que dé lo que yo no puedo tener y lograr. Y creer en eso es hacer la obra de Dios confiando que no es por mi capacidad, sino es por mi disposición y creencia que el Evangelio es poderoso. Entonces, no me animo a esto. No puedo. Sí, es cierto. Pero hoy aprendiste que es Cristo el que puede a través tuyo. Amén. Vamos a terminar con una lectura que yo le pedí a Pepe, el locutor oficial de Lomas Beach, que pueda leer el testimonio de un misionero que vivió en la China, trabajó. Hudson Taylor estuvo con un martirio espiritual por todas estas cosas, y esto sé que es un poco largo, pero vale la pena leerlo. ¿Sí? Y después, Pepe, también terminamos con una oración. Vení. Me sentía muy intranquilo y angustiado hace unos 6 u 8 meses atrás, reconociendo la necesidad personal y también para el desarrollo de la misión una mayor santidad, vitalidad y poder. Pero mi propia necesidad personal era la primera y la mayor. Sentí la ingratitud, el peligro, el pecado de no vivir cerca de Dios. Oré, agonicé, ayuné, me forcé, hice resoluciones, leí con más diligencia, busqué más tiempo para la oración, pero todo fue en vano. Bien sabía que si yo podía permanecer cada momento en Cristo, todo estaba bien, pero no podía. Comenzaba el día orando, resuelto a no quitar la vista de Él ni un instante. Pero la presión de mis deberes, a veces muy penosos, y las constantes interrupciones tan fastidiosas, me hacían olvidarlo a Él. Además, en este estado aparecen los momentos de irritación, actitudes bruscas y a veces palabras duras. Los días dejaban su saldo de pecado y fracaso, de falta de poder. En verdad, tenía el querer, pero no alcanzaba. Entonces surgió la pregunta,
¿qué me podrá librar de este trance? Tendrá que ser así hasta el final. Un conflicto constante y tantas veces la derrota. Me odiaba a mí mismo, odiaba mi pecado, sin poder resistirlo. Sabía que sí era en verdad un hijo de Dios. A pesar de todo, su espíritu clamaba en mí: Abba, Padre. Pero para aprovechar mis privilegios como hijo, me faltaba por completo el poder. No había nada que anhelara tanto como la santidad, pero lejos de lograrla, cuanto más luchaba, más se me escapaba, hasta que casi perdí toda esperanza y comencé a pensar que tal vez para que el cielo me pareciera más dulce, Dios no me la concedía esa esperanza aquí en la tierra. Estaba convencido que en Cristo podía hallar todo lo que necesitaba, pero la gran pregunta era, ¿cómo obtenerlo? Me sentía pobre, me sentía débil. Comprendía que había savia abundante en la raíz y en el tallo, pero ¿cómo conseguir que fluyera en esta pobre rama mía? No lo sabía. Entendí que la fe era el único requisito, que era la mano para poder tomar la plenitud de Dios y apropiármela, pero en mí no había esa fe. Cuando la angustia llegó a mi alma, Dios usó una frase de un muy querido amigo mío, McCarthy, para quitarme el velo de mis ojos. ¿Cómo obtener el fortalecimiento de la fe? No es por esforzarse, sino simplemente descansando sobre aquel que es fiel. Al leerlo una y otra vez, lo comprendí todo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Miré a Jesús y vi. Y cuando vi, el gozo me inundó por completo mi ser. Él había dicho, nunca te dejaré. Y me di cuenta, ya basta de esforzarme. Él lo prometió, morar en mí, nunca dejarme, jamás faltarme. Y yo lo entendí, ahora sí lo entendí. Así que si Dios me coloca en circunstancias confusas, ¿no me ha de dar su dirección? O en lugares de gran dificultad, ¿no me ha de dar gracia abundante? O en medio de los duros trances, ¿no me dará mucha fortaleza? No hay temor en mí de que sus recursos no basten para cualquier emergencia. Y sus recursos son los míos, pues Él es mío y está conmigo y mora en mí. Y desde que Cristo mora en mi alma por la fe, cuán feliz he sido. El único poder para ser libertado del pecado o para el verdadero servicio es Cristo. Este es el testimonio del misionero Hudson Taylor. Y él escribió muchas frases. Hay una frase que yo quiero decirles. En un periodo difícil de la vida, es más importante descubrir lo que Dios quiere decirme que salir lo antes posible de la situación. ¿Oramos? Te agradecemos, Padre, por tu amor. Te agradecemos por tu palabra presentada por nuestro pastor.
bendecila en nuestras vidas y que podamos llevarla en obras. Te rogamos, Señor, que bendigas nuestra vida, bendigas nuestras familias y que perdones nuestros pecados. Te pedimos, Padre, que realmente podamos en la semana tener oportunidad de predicar, de proclamar tu palabra. Saca el miedo, saca las dudas. Ayúdanos a que realmente sea Cristo morando en mi vida y que nosotros podamos testificar de esa vida nueva en Cristo. Ayúdanos, lo necesitamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.